Ser y estar con y para los de abajo, decir mucho con muy poco, con la sabiduría de los que entienden que hasta los que vivimos de la palabra nos sobran a veces tantas palabras. Describir la dignidad, denunciar la injusticia, defender la alegría, ignorar la pena o incitar a la rebeldía más inteligente. Esas eran las grandes misiones de Eduardo Galeano. Supo hablarnos con una sensibilidad exquisita de lo humano, pero también puso en valor la verdad de una historia que en Europa queríamos ignorar. Nos abrió las venas, los ojos y nos sacó a más de uno los colores. Fue capaz de ponernos frente a un espejo para mostrarnos las miserias de los que están en este mundo para ganar y la riqueza de los que están, según dicen, los que oprimen para perder. Puso sobre el papel las fechas que nos escuecen la vida de los olvidados y quiso así, escribiendo, haciendo lo que mejor sabe hacer, que cada cual asumiera sus propias responsabilidades morales y políticas. Hace unos años tuve la oportunidad de recorrer América Latina en un largo viaje, lo hice con una buena amiga y con las venas abiertas bajo el brazo, y ahora pienso sin duda que no me podría haber enamorado de esa forma del territorio que pisaba sin ese libro. Mientras conocía a su gente, sus culturas tan diversas, sus paisajes, pude entender a la vez cómo funcionan los mecanismos del despojo. Entendí que se puede hablar de Hernán Cortés y del Fondo Monetario Internacional en la misma conversación, que los traficantes de esclavos y las grandes multinacionales apenas encuentran diferencias, que vivimos en una sociedad diseñada para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres sigan siendo pobres a través de las estrategias del miedo. Pero nos enseñó en sentido positivo que también somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y en eso estamos. Que la utopía sirve para caminar, que la alegría exige más coraje que la tristeza, que la caridad no sirve, pero que sí sirve la solidaridad, que los nadie son más que cualquiera y que el destino no está escrito y que hay un único lugar en el mundo donde el ayer y hoy se encuentran y se abrazan, y que ese lugar se llama mañana. Así que, lo dicho, hasta mañana y gracias, maestro. Bienvenidos a La Tuerca. Vuelve La Tuerca Actualidad. Lo hacemos con nuestro espacio dedicado a la defensa de los derechos sociales, entrevistando a la campaña madrileña contra el TTIP, el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Estados Unidos y Europa y que afectará de manera directa a la vida de los ciudadanos. Hablaremos también de la actualidad política de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo, de la crisis interna del Partido Popular debido a la pérdida de escaños, de sus problemas de comunicación y de gestión política. Miraremos también a Andalucía para entender el proceso de investidura de Susana Díaz en un día en el que el caso de los ERE vuelve a ser portada de los periódicos. En el bloque de información internacional hablaremos sobre Estados Unidos, sobre su encuentro histórico con Raúl Castro en Panamá y sobre la candidatura de Clinton. Bueno, temas importantes que traemos hoy. Invitados importantes también para hablar de todos ellos. Tenemos en primer lugar y por primera vez con nosotros a Sofía Miranda de Ciudadanos. Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, muchas gracias. Tenemos como siempre a Juan Tortosa, que ya hacía tiempo que no le veía, compañero periodista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos al otro lado a Enrique del Olmo, militante socialista, sociólogo. Buenas noches. Buenas noches, Noelia. Ramón Espinar, a mi lado, de Podemos. Buenas noches, ¿qué tal? Impresionado con Galeano también. Tristón, tristón. Hoy el mundo es un poco más tonto y un poco menos hermoso. Bueno, nos encargaremos de devolver esa hermosura de alguna forma, humildemente. Y por último, no menos importante, Ángela Musat, de la campaña de Madrid contra el TTIP. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros comenzamos, como todos los martes, dedicándole este primer espacio a colectivos, a personas que defienden los derechos humanos, los derechos laborales. Y bueno, que es más importante que pensar un poco en la movilización, la manifestación que se está organizando a nivel internacional este sábado contra ese tratado de libre comercio, esas negociaciones entre Estados Unidos y Europa, que se están llevando a cabo de una forma poco transparente y de cuyo impacto sobre nuestras vidas todavía no somos muy conscientes, ¿no, Ángela? Efectivamente, sí, no somos lo suficientemente conscientes, desde luego. Es verdad que los medios de comunicación tampoco están haciendo una labor que acompañe mucho a la lucha que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, tenemos que ser nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, las que nos pongamos manos a la obra a dar a conocer este tratado, que al final es un atropello de derechos, es un tratado de libre comercio. Además, incluye el tema de las inversiones, lo que hace que el tratado, si el tratado de libre comercio ya es bastante amplio en sus términos, la incertidumbre que implica el hecho de que también haya introducido las inversiones es cada vez mayor,
con lo cual no tenemos información exacta de lo que se está tramando. Tenemos algunas pautas porque existen tratados de este tipo que se han firmado anteriormente, y con lo cual nos vamos ubicando y estamos viendo que va a ser un atropello de derechos y una pérdida de soberanía en toda regla. Vamos a ir por partes, Ángela, porque la verdad es que yo creo que sí, que efectivamente no somos muy conscientes de lo que implica la posible aprobación de este tratado. Hablabas de la falta de transparencia, hablamos de esa oscuridad, ¿no?, en este proceso de negociaciones. Muchos eurodiputados lo han denunciado. No sé, o sea, eso es un impacto directo sobre el derecho a la información de los ciudadanos que de alguna manera se tiene que denunciar y se tiene que corregir. Desde luego, ¿Estamos a tiempo de hacerlo? Estamos a tiempo. De hecho, vamos a parar este tratado, como ya se ha hecho con otros. Y esta falta de información, además es grave por el atentado a los derechos de la ciudadanía que supone, y es que además figura en los tratados de funcionamiento de la Unión Europea, en el TFUE, tiene el 218 el artículo. Yo invito a que la gente lo lea porque es un artículo que obliga a que las negociaciones de tratados internacionales sean públicas. Es verdad que total o parcialmente, pero en este caso concreto el acceso que han tenido los eurodiputados, en este caso obviamente la ciudadanía a pie de calle, absolutamente nada, pero los europarlamentarios, que son nuestros representantes en las instituciones europeas, el acceso ha sido patético, porque no han tenido acceso a una habitación durante 2 horas, no podían entrar con ningún tipo de, ni siquiera el reloj, que bueno, ni siquiera un teléfono, un bolígrafo. Además tenían que firmar una cláusula de confidencialidad para asegurarse de que no iban a contar nada de lo que viesen. Bueno. Pero bueno, ¿y bajo qué argumentos se escudan ellos para...? Bueno, pues esto es bastante gracioso, porque dicen que esto es como una partida de póker. Entonces la Comisión Europea, que es quien negocia en nombre de la Unión Europea en este caso, son los funcionarios de Estados Unidos, de la Cámara de Comercio en concreto, los que negocian por la otra parte, y desde la Comisión Europea se nos dice que esto es una partida de póker y que por tanto las cartas no se pueden mostrar, que si mostramos las cartas, entonces estamos dejándonos perder, porque va a ser Estados Unidos el que introduzca todas sus pretensiones en este tratado. Bueno, creo que es fácilmente desmontable esto. De hecho, existe una carta del negociador por parte de la Unión Europea en la que se compromete a tener en secreto durante 30 años todos los documentos que están negociados. Bueno, creo que esto pone de manifiesto si tan bueno es como dicen. No sé qué tanto secreto tienen que traerse al respecto. O sea, todo indica a que algo traman y algo complicado. Ángela, nos venden la parte positiva, nos dicen que se van a abrir las fronteras, se abren los mercados, que esto va a generar mucho empleo en unas épocas de crisis importantes. Sin embargo, vosotros decís que uno de los principales afectados son los trabajadores, son los obreros, también los españoles, ¿no?, que no sabemos cómo nos van a afectar aquí estas aprobaciones. No sé si tú nos lo puedes explicar. Pues sí, efectivamente, dentro de los sectores perjudicados, los trabajadores van a ser un pilar muy importante que van a intentar desmoronar. En España tenemos el hándicap, además, que somos un país de la periferia dentro de la Unión Europea. Es importante apuntar que va a afectar a todos, pero tenemos constancia de que lo hará sobre todo a los pueblos del sur. Por esta parte sí que habría que darle una vuelta, y por eso es importante que pensemos sobre esto, porque a los trabajadores hemos visto que en otros tratados que se han firmado muy similares al que ahora se está negociando, la pérdida de empleos ha sido brutal, aterradora. O sea, ha sido, teniendo en cuenta que las grandes empresas transnacionales que manejan mucho más capital, pero requieren bastante menos recursos, pueden perfectamente contratar menos gente, cargándose todo el tejido social de la región en la que operen. Un elemento importante, Ángela, es la aprobación de la cláusula de protección de las inversiones de los extranjeros, que es el ISDS en sus siglas, y que supone que las grandes multinacionales pueden llegar a demandar a los estados para que se adapten a su forma de operar, ¿no?, a sus beneficios. Cuéntanos un poco más esto, porque la verdad es que es un poco... Pues sí, suena extraño. muy alarmante, y de hecho es bastante alarmante. A mí como jurista me pone los pelos de punta el hecho de que las transnacionales tengan, porque al final este tratado es importante apuntar que es una carta de derechos fundamentales para las empresas transnacionales. O sea, es una carta, y ya lo iremos viendo, ahora a lo largo del debate supongo que quedará más patente. Y este mecanismo de resolución de controversias lo que permite es una cláusula de protección de la inversión.
Y lo que permite en la práctica es que las empresas transnacionales puedan demandar a los estados ante un tribunal privado, que ahora podemos pasar a charlar un poco sobre esto, si consideran que sus pérdidas, tanto reales como potenciales, que esto es lo más peligroso, se pueden ver afectadas negativamente por el hecho de que en el ejercicio de su soberanía un gobierno tome una decisión que, ya te digo, las empresas consideren que atenta contra sus beneficios. Esto es gravísimo. Hay multitud de casos porque esta cláusula opera desde los años 60 en diferentes tratados de libre comercio y tenemos ejemplos espeluznantes. Hay casos en Filipinas, hay un caso que a mí me gusta resaltar que ocurrió en Egipto con una transnacional francesa. Egipto quiso subir el salario mínimo interprofesional y la compañía decidió que el hecho de que tuviese que pagar un poquito más, que eran 50 euros anuales, lo que pretendían subir, eso iba a afectar de manera muy negativa a sus beneficios, con lo cual el gobierno dio marcha atrás y ante la posibilidad de enfrentarse a un procedimiento de este tipo con unas garantías nulas, los laudos no son recurribles de este tribunal, lo forman 3 personas, 3 árbitros, bueno, incluso viola derechos civiles y políticos, con lo cual el Estado al final dio marcha atrás, no reguló. Esa es una de tantas cosas. Otra de las grandes denuncias son los impactos medioambientales que esta aprobación puede suponer. Ecologistas en Acción tiene una campaña importante sobre esto desde hace bastante tiempo. No sé cómo lo ves tú, qué lectura puedes hacer y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Pues mira, aunque solamente sea porque de momento la Tierra es el único lugar que tenemos para vivir, la cosa ya es grave. Se pretende... Todo va un poco en la misma línea, o sea, no se puede... O sea, creo es muy importante hablar de medio ambiente como una de las cosas más afectadas, pero siempre dentro de un discurso único y un discurso en el que todo encaja. No es una cuestión que afecte al medio ambiente de manera aislada, a los trabajadores por otro, no va... O sea, es una cosa bastante global. En este caso, una de las cosas más llamativas es el tema del fracking, que ha habido ya muchísimos estudios que hablan del impacto negativo que tiene esta práctica de extracción, y aquí es una liberalización plena del suelo, del terreno, de la naturaleza en general, que es donde de momento vivimos. Derechos sociales, sanidad, educación, también se ven salpicados. También. Aquí no se salva nada. Sí, efectivamente. En cuanto a los derechos y servicios sociales, va a ser la privatización, que a nadie le pillará por sorpresa. Este pretexto de crisis ha hecho un terreno de cultivo idóneo para que arramplen con las conquistas obreras y con las conquistas sociales que hemos ido consiguiendo y que hemos ido cosechando. La privatización puede ser dramática, si ya estamos viendo los efectos, con este tratado puede ser dramática, básicamente porque ya no es una vuelta de tuerca más a todo el proceso privatizador. Es verdad que seguramente no sea el último, y eso desde mi punto de vista es espeluznante, seguramente no sea el último, pero desde luego es un ataque directo a todos estos servicios que son logros sociales, y es que al final todos los obstáculos que las transnacionales contemplan como tal son garantías y derechos para los ciudadanos. Es la lógica que no conjuga, por supuesto conjuga perfectamente para sus intereses, pero para nosotros es un ataque frontal. Ángela, Estados Unidos, Europa, nosotros como españoles vamos a estar en igualdad de condiciones, que es lo que nos dicen si esto se aprueba o... Bueno, pues otra de las medidas que se propone en el tratado es la de minimizar, la regulación, hacerla armonizada, es decir, armonizar todas las disposiciones normativas para que sean las mismas. Bien, pues esto afecta de manera diferente, claro, a los dos lados del Atlántico. Por una parte, toda la regulación que tiene la Unión Europea en materia, por ejemplo, de seguridad alimentaria, que es otro de los temas fuertes y graves, es bastante más dura que la estadounidense, que permite entrada de transgénicos, permite entrada de carnes tratadas con distintos productos que en la Unión Europea los tenemos prohibidos. Entonces, esa minimización a la baja va a ser que todo este tipo de estos productos, los organismos incluso modificados genéticamente, puedan operar en el mercado sin tener ni siquiera la obligación de ser etiquetados como tales, con lo cual al final no sabemos ni lo que comemos. No sabemos ni lo que comemos, nosotros como ciudadanos, vosotros como representantes en algunos casos de formaciones políticas, no sé qué lectura podéis hacer. Empezamos, si quieres, contigo, Juan.
A mí lo que más me llama la atención es el secretismo y la opacidad, y sobre todo me parece escandaloso que haya tribunales especiales a la hora de dirimir los contenciosos que estén por encima incluso del valor de los tribunales de cada país. Eso me parece que si se acaba concretando, me parece gravísimo. ¿Eso está confirmado que va a ser así? Pues sí, contesto, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Vale. ¿Está confirmado? Bueno, sí, de momento es lo que he confirmado realmente con la poca información que tenemos, las cosas que se han ido filtrando, tenemos documentos, ya te digo, que tenemos una base para pensar. Después también es verdad que se van a lanzar un órdago estupendo, o sea, primero nos dan una cosa y luego van a escudarse en el hecho de que van reculando porque hay mucha crítica y realmente para firmar al final de todo el proyecto que tenían en mente. Esto sí que es importante, el hecho de que reculen no significa, o sea, lo que vamos a hacer es paralizarlo, aquí no hay nada que negociar, esto es una cosa súper aberrante, pero sí. Si no he entendido mal, significa, por ejemplo, que los derechos laborales y sociales que estén ganados en un determinado país pueden estar por debajo de los derechos laborales que en un momento dado, en virtud de ese acuerdo, imponga una multinacional. Pues claro que sí, exactamente. Sofía. Bueno, pues a mí lo que más me llama la atención es la falta de transparencia, ¿no? Porque si en realidad este tratado fuera tan maravilloso como nos lo quieren hacer vender, que va a hacer crecer el empleo, que va a hacer que nuestro país se desarrolle económicamente, ¿por qué se hace de espalda a la ciudadanía? ¿Por qué se hace de espalda incluso a los propios estados, ¿no? Es algo que nos hace tomar todo este asunto con mucha precaución, ¿no? Y de la misma manera que apuntaba el compañero, ¿quién va a formar parte de estos tribunales, ¿no? ¿Quién va a impartir justicia? Es algo que a mí me sorprende, me llama mucho la atención. Yo quería, fíjate, en 2002 escribía Stiglitz, el que fue Premio Nobel de Economía en 2001, un libro que se llamaba El malestar en la globalización, evaluando un poco los 3 años en los que él fue vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial. Y trazaba, desde una perspectiva crítica con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y con su papel en Asia y en América Latina, en los procesos de supuesto desarrollo de países que habían sufrido profundas crisis estructurales, lo que él llamaba la ruta del subdesarrollo en los 80 y los 90, basada en 3 elementos: planes de ajuste estructural, especialización de la economía y del tejido productivo y tratados de libre comercio. Bueno, pues es evidente lo que está pasando en el sur de Europa. No sé lo que pasa en el resto de Europa, pero en el sur de Europa sucede que nos han impuesto planes de ajuste estructural y nos los ha impuesto la Troika, de la que forman parte tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. Venimos de 30 años en los que, bueno, de 30, al menos desde el Tratado de Maastricht, en los que se nos ha impuesto un modelo de especialización productiva. Hemos sido un monocultivo de sol, playa y cemento. En los 80 y en los 90 lo eran de soja o de etanol, nosotros lo hemos sido de sol, playa y cemento, y ahora vienen con el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta triada de medidas que contaba Stiglitz? En lo económico, que no tener una diversificación productiva, que no generar valor añadido, genera dependencia del demandante. Cuando tú ofreces un solo producto, estás al albur de quien lo demanda, de forma que tienes una balanza comercial que te impide ser un país soberano. Además, suelen generar un crecimiento desigual, suelen generar un modelo de crecimiento económico que no hace que cuando el país crece económicamente, ese crecimiento llegue a todas las capas de la población, sino que se queda en unas pocas. Y esto también lo estamos viendo. Y en términos políticos es evidente la consecuencia, es una pérdida de soberanía y una pérdida de democracia. Cuando hay un tratado internacional en el que mete mano todo el mundo menos los ciudadanos, que está por encima de las constituciones, la democracia queda claramente dañada. De forma que es un tratado antidemocrático y que va contra los intereses económicos para salir de la crisis de los países del sur de Europa y entre ellos de España. Que nos lo expliquen bien. Enrique. Sí, yo creo que el tema es incluso más allá de la opacidad, que estoy de acuerdo que es un tema llamativo, ¿no? O sea, directamente es la liquidación del modelo social europeo instaurado después de la Segunda Guerra Mundial. Aún más, es contradictorio también con los mismos tratados de la Unión. Aquí se nos dice que el Banco Central Europeo no puede hacer el papel de la Reserva Federal ante la crisis de la deuda, por ejemplo, porque está estipulado en los estatutos de los tratados de la Unión Europea y, sin embargo, se van a modificar componentes esenciales sin haber modificado los tratados. Entonces, yo creo que, se ha dicho aquí, ¿no?, es una superconstitución para las grandes empresas, ¿no?
¿Con qué? Con un mecanismo de convencimiento, que es el mismo mecanismo, ahora Ramón lo señalaba, ellos inducen un proceso de crisis muy profunda, la crisis de la deuda, la crisis del empleo, la devaluación salarial global en la Unión Europea, y entonces la gente en la desesperación se agarra a lo primero que le dan. El gran argumento de venta es que esto va a generar riqueza y empleo y que para ello hay que ceder todo, derechos sociales, derechos laborales, derechos sindicales. Y esto es una argumentación que tiene su efecto si no se contrarresta. Por ejemplo, hablando con compañeros de Relaciones Internacionales de los sindicatos de la CES, me decían que la confrontación dentro de la CES entre los sindicatos nórdicos y centroeuropeos y los del sur es bestial, porque con el TTIP todo el sur sindical europeo está en contra, mientras que de Alemania para arriba, Alemania de posición intermedia, están totalmente a favor. Es decir, es un alineamiento con este proceso. La segunda cuestión es el poder omnímodo, por ejemplo, al tema de los niveles de presión de las grandes empresas. 15.000 personas dedicadas a hacer lobby en Bruselas. Y que ni siquiera se declaran públicamente quiénes son. Esto es una destrucción hasta de los principios del mismo liberalismo respecto al juego con el riesgo. Y con esto último tiene que ver, por ejemplo, lo del ISDS, para mí cubre el mismo papel que las cláusulas de garantía en las hipotecas en relación a los desahucios, o que los SDS en las inversiones en bolsa. O sea, son cláusulas donde el capital tiene garantías de retroacción, de recuperación. Entonces, me parece que es configurar un escenario de poder totalmente omnímodo, y en ese sentido lo que decía Susan George me parece válido. Este no es un tratado para discutir ni reformar, es un tratado para liquidar. Es que fíjate, cuando dices lo que está sucediendo en el CES, que es la Central Sindical Europea, y que hay una diferencia entre los países del norte y los del sur de Europa, es lógico y natural que la haya. Allí donde hay una diversificación productiva, donde se genera valor añadido y donde la economía no es competitiva a través de la depreciación de los salarios, sino que es competitiva a través de la creación de valor añadido, este es un concepto fundamental, en esos lugares no hay mucho que temerle a un tratado de libre comercio, porque lo que abres es vías para la importación y exportación. Habría otras consideraciones de este acuerdo con las que podríamos no estar de acuerdo, pero en esos contextos no es un problema. El problema es que nosotros desde Maastricht no tenemos un tejido productivo que esté diversificado, porque Maastricht nos impuso cuotas agrarias, Maastricht nos impuso un modelo de desindustrialización del país y nos impuso un modelo de apuesta por el gran ladrillo en términos sobre todo de infraestructuras, no solo de construcción, sino de infraestructuras. Cuando los planes de ayuda de la Unión Europea llegaban condicionados a la construcción de autopistas, no era solo porque la Unión Europea tuviera ganas de que los españoles tuviéramos grandes autopistas, sino que nos estábamos convirtiendo en un monocultivo de sol y playa, en el que se construían grandes bloques de edificio cerca del mar y grandes infraestructuras que permitieran llegar a ellos. Cuando tú tienes eso, has andado 20 años un camino de desmantelamiento del tejido productivo y de no generación de valor añadido. Cuando llega el momento de crisis y quiebra el modelo de la burbuja inmobiliaria, necesitas una regeneración del modelo productivo. ¿Qué nos están proponiendo? No nos están proponiendo fuertes inversiones en sectores de la economía que regeneren el 20% del PIB que se nos ha caído con la crisis del sector del ladrillo. Lo que nos están proponiendo es un tratado de libre comercio para que, con la balanza comercial que España tiene, que es desastrosa, importemos sin poder proteger nuestro mercado y sin poder desarrollar un modelo económico propio que sea competitivo no a través de la depreciación de los salarios, no a través de salarios de 400 euros en trabajos de mierda, sino a través de un modelo productivo que de verdad regenere. ¿Hacia dónde debería mirar la Unión Europea si quisiera cohesionarse territorialmente y si quisiera, por cierto, avanzar en la senda de los padres de la Unión Europea? Si quisiéramos una cohesión social y territorial en la Unión Europea, avanzaríamos hacia un nuevo plan Marshall con los países del sur de Europa y hacia una diversificación productiva de esos países, hacia que sean capaces de generar valor añadido. Sin embargo, ¿por dónde apuesta la Unión Europea? Pues claramente por la segregación del sur de Europa, por dejarnos a los pies de los leones en un momento en el que no somos capaces de competir en una economía internacional fuertemente competitiva y globalizada. Y eso tiene que ver con una explicación muy poco honesta del proceso de integración de la Unión Europea que se ha hecho desde el principio.
no se ha explicado, esto no es nuevo y que podemos pensar esto es debido a la crisis, ahora tenemos que apretarnos el cinturón y no, esto no tiene nada que ver con esto. Esto lleva siendo así desde el principio, desde que se ideó y se ha desarrollado de esta manera porque no había otra manera, porque era esta la que estaba pensada, la que estaba ideada y la que finalmente se ha implementado. El hecho de que los gobiernos ya no puedan ser valientes, que los gobiernos, este tratado es un claro ejemplo, ya no vamos a poder tener gobiernos valientes que legislen en beneficio de sus gentes, atendiendo al interés general y no al interés particular, porque se enfrentan a un tribunal formado por 3 personas y no solamente gobiernos valientes, también ciudadanía valiente que salga a la calle a pesar de toda la represión que ejercen contra ella para quejarse y para decir que no pasa por ahí, que esos no son sus deseos, que esos no son sus intereses y que se van a plantar a defenderlos. Se van a plantar el día 18 de este mismo mes, este sábado, tenemos a nivel mundial es verdad que no es en concreto contra este TTIP, sino que es contra todos los tratados de libre comercio y hay marchas y movilizaciones, concentraciones, recogida de firmas en muchísimos puntos del Estado, es a nivel mundial, con lo cual hay movilizaciones en todo el mundo y eso ejemplifica un poco lo que veníamos contando, que es necesario plantarse y es necesario ser valiente y exigirle a nuestros gobiernos que lo sean también. Eso, voy a pedir que amplíes esa información para despedirte, que nos des también los hashtags en redes sociales para que podamos seguir las manifestaciones, para aquellos que no puedan ir, dónde, cuál es el recorrido, el horario. Vamos a acabar con eso, pero antes me gustaría hacerle una pregunta a Juan y tiene que ver con las pinceladas que ya ha dado sobre los medios de comunicación, que efectivamente a mí me parece también uno de los asuntos más graves, de los cómplices más evidentes de este atentado contra los derechos que se nos va a venir encima. Y es que los grandes medios de comunicación de este país evidentemente tienen unos intereses empresariales que impiden que se publiquen estas informaciones de una forma es que demasiado evidente, ¿no? Los grandes medios y los pequeños, es que no hay información. Es decir, parece mentira, no sé qué pasará el sábado con las manifestaciones, si darán cuenta de ellas el día siguiente, el día después, pero lo que está claro es que los únicos medios que podían hace años plantearse este tipo de cosas, hace ya tiempo que derivaron hacia un camino, colonizados como están por todo tipo de intereses ya que no son especialmente nuestros, sino fondos de inversión norteamericanos, etcétera, que han devaluado la poca credibilidad que tenían los medios que quedaban. A mí no me extraña en absoluto que la ABC o La Razón no saquen nada sobre este asunto, pero la verdad todavía sigo escandalizándome. Y más grupos todavía. Sí, ¿perdón? Y más grupos todavía, sí, más allá de... Sí, pero sigo escandalizándome con, por ejemplo, periódicos como El País o como La Vanguardia o como la cadena SER apenas traten este tema, ¿no? Si ni siquiera ellos, la verdad es que estamos perdidos, o por lo menos tenemos pocas posibilidades de contrarrestar por el asunto. Todo tiene que ver con la colonización que por parte de medios de comunicación extranjeros tienen grupos como Prisa, que lógicamente ya no son lo que eran. Bueno, nos tenemos que despedir porque tenemos que hablar de muchas cosas más, Ángela. Lo que te comentaba antes, danos todos los datos posibles para saber qué acciones hay el sábado, cómo se puede participar. Vale, bueno, pues os voy a informar sobre todo que es de lo que estoy más centrada, de lo que se va a hacer en Madrid, que es una manifestación que empieza a las 6 de la tarde desde Neptuno y llegará hasta Sol, que es ya un lugar muy emblemático. Y allí estaremos, esperemos que muchísimas personas y que quede bien clarito que es verdad que tenemos que romper ese silencio mediático, es muy importante que todas y todos nos concienciemos y hagamos de esto nuestra bandera, porque va a tener unas consecuencias que de no pararlo, me gustaría insistir y dar un mensaje positivo en que se puede parar, que esto ya se han parado otros acuerdos parecidos anteriormente, o sea que podemos hacerlo. Se va a conseguir, de hecho tenemos a Grecia que segurísimo nos apoya en parar este tratado. Después el hashtag que se estaba utilizando es no al TTIP, saldrán más a lo largo de la semana y seguro que el día de la manifestación, concentración, hay diferentes formatos y modelos. Y después, por si quien quiera ampliar la información, en
en la página anualttip.blogspot.es, ahí está colgado un montón de documentación al respecto, hay un montón de textos donde la gente puede formarse y están colgadas todas las convocatorias a nivel estatal que vamos a llevar a cabo. Importante Internet porque ahí es donde está viviendo la lucha contra el Totalmente, TTIP, ¿no? muy importante, efectivamente. Ahí es verdad que nos estamos organizando en campañas en las que participan un montón de organizaciones distintas. Y es verdad que es Internet donde estamos colgando todo, básicamente porque no nos están dando cobertura mediática. Agradecemos estos espacios, por supuesto, para venir a... También en Internet. Exacto, también en Internet, sí, es verdad. Todavía no hemos llegado a la televisión, pero Ya, bueno, por lo ya menos está. ahí seguimos peleando. Ángela, un placer, muchas gracias, Muchas muchos gracias. éxitos el sábado, claro que sí que se va a Seguro. parar y nos vemos pronto. Muy bien, Muchas gracias. Nosotros seguimos, lo hacemos hablando de la actualidad política, que ya han visto cómo vienen las portadas hoy. Queda poco tiempo para las elecciones autonómicas y municipales de mayo y la actualidad política está cargada de encuestas y noticias. El Partido Popular manifiesta una evidente crisis interna. La semana pasada Rajoy se reunía con los 600 dirigentes del máximo órgano después de 2 años sin hacerlo. Tenían que estudiar la pérdida de escaños en las pasadas elecciones europeas y en las andaluzas. Tenían también que estudiar cómo afrontar mayo de cara a un Ciudadanos que ya empieza a hacerse notar y que parece que está acogiendo a militantes tradicionales de otras formaciones. Mientras tanto, contradicciones en las políticas sociales. Por un lado, plantean volver a dar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y por otro, intentan desarrollar de nuevo la reforma del aborto. Hoy, en La Tuerca, repasamos la actualidad política. Bueno, le dedicamos este bloque a la política nacional, a esa actualidad. Seguiremos después hablando de lo que pasa en Andalucía, que también tiene tela y también cuesta entenderlo. Juan, tú que eres andaluz, te acribillaremos a preguntas. Bueno, empezamos con la primera. Vamos a intentar hacer un repaso por todas las formaciones políticas, por toda la salud o la falta de salud que tienen. Empezamos hablando por el Partido Popular, esa aparente crisis interna que están sufriendo después de la pérdida de escaños evidentes tras las elecciones europeas primero, después tras las elecciones andaluzas. Rajoy ya casi no aparece por el Parlamento, por algo será. No sé qué lectura podéis hacer. Sofía, si quieres. Bueno, pues lo que le pasa al PP está claro, ¿no? Tienen miedo a perder su silloncito, ¿no? Y se les nota nerviosos, ¿no? ¿Y por qué se les nota nerviosos? Porque todo lo que han hecho lo están deshaciendo, ¿no? Y es un síntoma de que algo va mal. Han echado un órdago, ¿no? Es decir, ley aborto sí, ley aborto no, ahora lo modificamos, ahora no lo podemos modificar, quitamos a Gallardón, pero llegan las elecciones y tratamos de hacer un apañito para conservar por lo menos a nuestros votantes más conservadores, ¿no? Ponemos las tasas judiciales, luego quitamos las tasas judiciales, pero ¿hasta cuándo quitamos las tasas judiciales? Lo que no nos dicen es que las han suspendido solo hasta el 2017. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos, ¿no? Pues todo este movimiento pues, muestra su nerviosismo, ¿no? Porque las elecciones municipales están muy próximas y porque ven peligrar su sillón y sus puestos de trabajo. Ramón. Bueno, el problema del Partido Popular, lo digo siempre y igual soy repetitivo, pero el problema del Partido Popular es cómo se dirimen las peleas internas en el Partido Popular. Porque el conflicto interno en los partidos y el conflicto democrático entre proyectos a mí me parece legítimo y no solo no me parece preocupante, sino que me parece bien. El problema del Partido Popular es que el conflicto nunca se dirime en términos de proyecto político. El conflicto siempre presupone que el proyecto político es el mismo y es una especie de quítate tú para ponerme yo, en el que no hay una sola idea en el debate. Porque que alguien me diga cuál es la diferencia entre Dolores de Cospedal y Javier Arenas en términos de programa, en términos de proyecto para España, en términos estratégicos, en términos incluso comunicativos. Es exactamente el mismo proyecto con un problema de pelea de poder. Además, uno se malicia que cuando un partido está inmerso en tramas como la Gürtel o la Púnica, en realidad lo que estamos es entre peleas de facciones que tienen asociadas grupos de comunicación que les apoyan, tramas corruptas en las que se han apoyado para subir al poder y algunas personas entre las que reparten cargos y puestos. Entonces estamos más ante un escenario de pelea mafiosa de Chicago en los años 30 que ante una confrontación de proyectos políticos
en una sociedad democrática contemporánea. Y eso, si no fuera el partido que gobierna, nos lo podríamos tomar a chufla, pero siendo el partido que gobierna, pues va siendo bastante preocupante y va siendo bastante urgente echarles. Sí que es cierto que esa falta de peso en el programa y en las propuestas se nota con las idas y venidas en las políticas sociales, por ejemplo. Es cierto que nos decían hace un par de semanas que se iba a devolver esa tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, por ejemplo, y hoy están llevando de nuevo al Congreso otra vez el intento de reformar la ley del aborto. Es que es un sinsentido un poco, ¿no, Juan? Que la mona se vista de seda. Ahí se queda, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención también es, bueno, sabéis la de esta tarde, la de hoy también, ¿no? La pugna entre Esperanza Aguirre y Cifuentes para ver cómo se dirimían las listas de Cifuentes. Bueno, pues las ha hecho directamente y en persona Esperanza Aguirre. Es decir, sin, perdón. No, fíjate que ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que donde no entra la ciudadanía y no entra la democracia, se producen las cacicadas del Partido Popular. En eso voy a sacar un poco de pecho. La lista de Podemos nos la ha hecho del primero al último en la Comunidad de Madrid la gente, votando en primarias. Fíjate qué fácil. Bueno, me parece que las comparaciones en este caso son odiosas, porque no tiene, estamos en las antípodas, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, pues son las dos formaciones, según todas las encuestas, que compiten por gobernar en la Comunidad de Madrid. A una le hace la lista una señora bajo cuyo mandato como presidenta del Partido Popular de Madrid han florecido Gürtel, Púnica y todas las golfadas que hemos visto. Y que ha sido designada a dedo también, a nosotros pues nos hace la lista la gente. Y que ha sido designada a dedo. Curiosamente, ella designa a dedo unas listas tras ser designada ella a dedo por aquel que querría hacer otro tipo de listas a las que ella hace, con lo cual es una galimatías que yo ya me pierdo. Porque a Bonilla lo han elegido a dedo. Sí. No, yo antes de hablar del PP quiero hablar de un tema de suma actualidad, que es que hoy es 14 de abril, es 84 años de la proclamación de la República, y no por un sentido nostálgico, sino por un sentido de actualidad. Yo, y lo hago muy brevemente, voy a tomar las palabras de Julián Casanova, el historiador, que nos dice una cosa muy bonita. Esa nueva cultura cívica y participativa puede y debe alejarse del marco institucional monárquico y retomar la mejor tradición del ideal republicano. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos, en eso consiste la República. Yo creo que de fondo todo lo que está sucediendo en la sociedad desde hace 5 años tiene que ver con esta recuperación de la ciudadanía del espacio de lo público. Y la máxima expresión de eso es el sistema republicano. Y yo creo que siguiendo con esto, lo que está sucediendo en el PP es lo que también está sucediendo en otras fuerzas políticas. Hay una crisis de representación, que no es un hundimiento de representación. Yo creo que en eso la fase ha cambiado. Ahora mismo ya no vamos a una situación donde la crisis del bipartidismo se ahondaba por debajo del 50%, habrá la estabilización que haya, pero lo que es evidente es que hay crisis de representación. Y dentro de la derecha, y lo que representa a la derecha o los poderosos, etcétera, se dan cuenta que el Partido Popular tiene un recorrido con sus límites. Durante mucho tiempo ha sido profundamente, absolutamente hegemónico, pero ahora mismo no le responde, entre otras cosas porque la dirección del Partido Popular de conjunto es como su presidente, don Tancredo, no cambia. Piensa que con dejar pasar el tiempo las cosas se solucionan y realmente ahora ya no es así. Ahora ya hay sectores importantes que se están moviendo, que están apoyando otras fuerzas, como el caso de Ciudadanos, y que está abriendo un espacio político diferente. Al recortarse el elemento de fidelización básico, que es la administración pública controlada por el Partido Popular, las peleas que se abren van a ser tremendas. Y los métodos que se abren son estos, los que se están diciendo. Entonces yo creo que tenemos un Partido Popular con una apertura de crisis que no sabemos la profundidad ni hasta dónde y hasta cuándo el proceso político electoral les dejará más o menos tocado. Realmente por eso para el resto de la sociedad el que el Partido Popular sea derrotado en los próximos procesos electorales es decisivo para seguir abriendo esta espita, este canal de participación ciudadana y de protagonismo cívico que se viene desarrollando desde hace ya varios años. Tenemos un Podemos y una representación también de Ciudadanos en la mesa. Me gustaría preguntaros cosas muy concretas a los dos, pero empezando por ti, Sofía, y por Ciudadanos, me gustaría preguntarte sobre la fragmentación, posible fragmentación de la derecha. Sí que es verdad que discutimos mucho acerca de la validez de ese eje izquierda-derecha, si todavía nos sirve, si ya no nos sirve. Esa es una de las primeras, de las primeras preguntas que nos hacemos. Y segundo, si es verdad que
el debate que siempre se situó en la izquierda, los partidos de izquierda, ahora se están viendo también en la derecha, y ahí Ciudadanos tiene un papel importante. Bueno, nos cansamos de decirlo, ¿no? Nosotros no creemos que el equilibrio izquierda-derecha sea válido para entender lo que está pasando en la política, ¿no? Creemos que son etiquetas viejas. De hecho, yo estoy convencida de que estamos en el punto en el que estamos porque los españoles hemos tendido a polarizar absolutamente todo, ¿no? Estamos acostumbrados a confrontarnos, no estamos acostumbrados a dialogar. Los políticos no saben dialogar, no saben hacer política, porque hacer política es dialogar, es encontrar en las diferencias las similitudes, ¿no? Y creo que partidos como Podemos y Ciudadanos es lo que queremos mostrar, es decir, tenemos nuestras diferencias, opinamos en muchas cosas. Es cierto que coincidimos en el diagnóstico, no coincidimos en muchas de las medidas a aplicar, pero es cierto que sí que tenemos muchas similitudes, ¿no? que tenemos un proyecto más o menos parecido, más o menos, que es el de regenerar España, ¿no? Y bueno, pues nosotros venimos a representar lo que es la tercera vía, estamos cansados de decirlo, no somos de derechas, no somos de izquierdas, somos la tercera vía que está muy presente en Europa, ¿no? Y que es cierto que por ese enfrentamiento, ese modelo político que hemos tenido en España de enfrentamientos no ha cuajado, ¿no? Pues ahora parece que sí, que es nuestro momento. Ramón. No, muy de acuerdo con mucho de lo que dices. Lo que pasa es que también hay un momento en el que hay que asumir que la política no es una peli de Walt Disney, que de hecho la política española a veces se parece más a una de Tarantino. Y estamos de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Pero cuando tengamos que enfrentarnos a hacer una política de vivienda, por ejemplo, y asumamos que en la Comunidad de Madrid hay 300.000 viviendas vacías, creo que tú eres candidata en Madrid también, sí, ¿no? En Madrid ciudad. Sí. Bueno, en la Ciudad de Madrid son 200.000. En el total de la región son más de 300.000 las viviendas vacías que hay. Mientras que hay desahucios y los jóvenes se emancipan por encima de los 30 años de media. Y cuando asumamos que ese problema de la vivienda está derivado fundamentalmente de que la vivienda vacía que hay, que los recursos disponibles están fuera del mercado, porque hay grandes tenedores de vivienda que están especulando con ellos, algo tendremos que hacer con ese problema. Y ese problema, que es un problema de distribución de recursos, y que no es un problema, estamos de acuerdo, ni de izquierdas ni de derechas, sino de buena distribución de los recursos y de trabajar desde las instituciones para la gente de abajo, pues hombre, a quien tiene 17 edificios vacíos en Madrid, algo tendrán que decirle las instituciones públicas. Y ahí hay una contradicción que hay que enfrentar siempre cuando se toman decisiones en política, y es con quién se está. Nosotros lo tenemos claro. Nosotros, entre desahuciadores y desahuciados, estamos con los desahuciados. Nosotros, entre grandes tenedores de vivienda y jóvenes que no se pueden emancipar hasta los 30 años, estamos con la emancipación. Nosotros estamos con que salgan al mercado ese volumen de vivienda y se ponga a disposición de la gente aunque bajen los precios. Nosotros lo tenemos claro. Hay que tener claro que la transversalidad no significa ambigüedad. La transversalidad significa que este país necesita un proyecto que vaya mucho más allá de preguntarle a la gente si es de izquierdas o de derechas, pero este país necesita apuestas por políticas concretas y por propuestas concretas. En el campo de la transparencia, de la regeneración democrática, en el campo de la apuesta por la democratización de las instituciones, creo que Ciudadanos y Podemos nos vamos a encontrar, entre otras cosas porque solemos estar de acuerdo con 30 minutos de desfase, que es el que nosotros tardamos en hacer la propuesta y vosotros en adheriros. Y está muy bien, pero en todo lo demás a mí me gustaría saber cómo nos posicionamos. Nosotros lo tenemos claro. Si nos vamos a encontrar en estas propuestas, nos vamos a encontrar, nos vamos a sentar, vamos a dialogar y nosotros vamos a estar encantados de llevar el diálogo hasta donde haya que llevarlo. Sí, yo creo que el problema, yo creo que el tema izquierdas y derechas sí tiene vigencia, independientemente de lo que se esté diciendo, y eso se refleja, pero no es el tema de debate. Yo creo que en ese sentido Ramón sí plantea el tema. El tema es qué posiciones mantenemos ante los grandes problemas sociales, políticos e institucionales que tenemos y en qué situación vamos a estar. Por ejemplo, ante el tema de la enseñanza, estamos realmente con la marea verde en todo el programa de defensa de la escuela pública, defensa de la enseñanza laica, defensa de la enseñanza como elemento de socialización de nuestros hijos, o estamos por el negocio de la concertada, por el negocio de la privada, de la vinculada a la empresa, a la cual se ha destinado la inmensa mayoría del presupuesto de esta Comunidad de Madrid.
Esta es una cuestión que es de definición ante los ciudadanos. En el tema de la marea blanca, estamos con la plataforma de la marea blanca, que significa una sanidad pública y universal y con gestión pública, o estamos por el mecanismo de semiprivatizaciones. Entonces, lo digo porque es que esto va a hacer decantarse a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas. Por ejemplo, estamos en elecciones municipales y autonómicas, estamos por la derogación inmediata de la ley de administración local que hizo el Partido Popular para liquidar 4.000 municipios, o estamos realmente por fortalecer la administración local como la mejor administración para dar servicio a los ciudadanos. Yo creo que es ante hechos concretos, ante políticas concretas, donde hay que posicionarse y no hacer, no solamente se pueden hacer todos los debates ideológicos que se quieran, pero a mí lo que me parece fundamental es posicionarse, porque si hay acuerdo y hay amplio acuerdo de mayoría social para derrotar las políticas que se han venido instaurando, todos estaremos felices y contentos. No, Enrique, si el problema no es ideológico, porque el problema es que, perdón, la voy a hacer muy breve porque me he colado el turno, pero si nosotros hubiéramos tenido un modelo de democracia que hubiera respondido a lo que teóricamente era, nosotros no existiríamos. Es decir, si en este país hubiera habido un partido socialdemócrata que apuesta por el modelo público, por la igualdad de oportunidades y por un modelo, digamos, de crecimiento sostenible social y ambientalmente, como sucede en otros países de Europa, pues habría una alternativa para los de izquierdas. Y si hubiéramos tenido un Partido Popular, que apostara por el libre mercado, que apostara por, digamos, la libertad de mercado como valor fundamental, y eso fuera verdad, habría una alternancia entre dos proyectos políticos. El problema es que son el mismo. El problema es que los dos son el mismo proyecto político. Es que el Partido Popular dice: el Estado no debe intervenir en la sociedad y debe reducir su papel al mínimo posible. Y resulta que en la Comunidad de Madrid cogen toda la adjudicación de licencias del espacio audiovisual y se la dan a sus amigotes. Resulta que utilizan todos los recursos del Estado para ponerlos al servicio de sus amigotes. Cogen las cajas de ahorros y las utilizan como las utilizan. Y el Partido Socialista dice que defiende la igualdad de oportunidades y que defiende a la gente de abajo, pero se pacta un 135 de la Constitución, superponiéndole a la Constitución una imposición de Merkel. El problema es que ha sido mentira. El problema es que no ha habido dos partidos. El problema es que ha habido una coalición de intereses en la que las élites de los partidos políticos han participado y que tanto liberales decentes como socialistas decentes hoy están huérfanos de referente político. Primero Juan, después Sofía y responde por réplica Enrique. Sí, con el mejor de los ánimos, hablando de coalición de intereses, yo no sé, a mí en principio no, me parece bien que os llevéis también Ciudadanos y Podemos, pero a mí me gustaría que hubiera menos similitudes, sinceramente. Creo, no, cuando dices que casi todo... ¿Cuál es el problema en estar de acuerdo y expresar, oye, mira, en Regeneración Democrática estamos de acuerdo? Es probable que en otras de las cuestiones que hemos lanzado, pues no lo estemos, pero en Regeneración Democrática puede que estemos de acuerdo. Yo quiero, si Podemos a mí me va a poner en la tesitura de que coincide bastante con vosotros, empieza a interesarme menos, dicho sea así. Es decir, yo creo que Ciudadanos es algo que está en una línea muy diferente a lo que representa Podemos, por mucho que ahora se haya subido a un carro donde en una determinada manera os haya podido arañar esa venta de vamos contra lo que existe ahora mismo, ¿no? Y haya incluso pescado en esas aguas revueltas después de que Podemos, y lo que ha significado todo el movimiento del 15M, haya hecho, digámoslo con el mejor cariño, aunque la palabra no suene bien, una especie de trabajo sucio del que ahora se aprovecha Ciudadanos. Es decir, un trabajo contra las instituciones, un trabajo contra el bipartidismo, un trabajo contra el acabar con los derechos laborales y sociales de la ciudadanía, un trabajo digno durante 4 años, y ahora viene Ciudadanos y resulta que pone la cesta y se lleva parte de los votos del cabreo, ¿no? Y yo como simpatizante con lo que significa el movimiento 15M y Podemos, a mí me escandaliza que desde Podemos se pueda estar de acuerdo con Ciudadanos en nada, ¿eh? Pero yo aterrizaría. Vamos a darle primero el paso a Sofía, porque bueno, se dice que se está aprovechando de los movimientos sociales y las luchas. Es que yo también estuve en el 15M, yo también participé en el 15M, ¿vale? Entonces a mí esto de que nos apropiemos de ciertos movimientos sociales me parece un poco fuera de lugar, sinceramente, porque yo también participé y yo también fui parte, ¿vale? Yo no me apropio, yo en todo caso pienso que vosotros eso lo habéis reivindicado menos. Por otra parte, es decir, no es la primera vez que lo oigo, Ciudadanos está a favor de una enseñanza pública y de calidad, siempre primando la enseñanza pública y de calidad. Ciudadanos está a favor de una sanidad
pública y de calidad, no a la privatización de hospitales que hemos pagado con dinero público, no. Y por supuesto que Ciudadanos está a favor de que la administración, si es local, es mucho más eficiente y mucho más eficaz siempre. ¿Por qué? Porque proporciona que el ciudadano esté en contacto con la administración y tenga control sobre la política que directamente le implica. Eso también es Ciudadanos. Lo que en algún momento también, yo se lo he oído también a muchísimos políticos del PP, ¿eh? O sea, quiero decir que luego después han transgredido su programa, ¿eh? Quiero decir. Pero es que yo creo Pero que yo no puedo responder por las políticas que hace el PP porque yo no vengo a representar al PP. Mira, y no me cabe la menor duda. Yo tengo ahora una interacción con Sofía, yo soy candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid, Sofía es candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros aquí podríamos establecer dos tipos de debate. Uno, el que establece Tortosa, que es qué peligroso que os parezcáis, y establecer un debate ideológico. Y ese debate ideológico yo entiendo que le genera a mucha gente mucha satisfacción. El problema es que quien se presenta a unas elecciones y va a ser representante de la ciudadanía tiene que hacer dos operaciones. La primera operación es una operación contractual, que es hacer un programa como nosotros lo entendemos, un programa participativo, participado por la gente y en el que la gente envía sus demandas a la institución. Nosotros somos los carteros de esa gente. Nosotros recogemos esas demandas y las llevamos a la institución. Si llegamos a la institución y resulta que estamos de acuerdo con Ciudadanos, tenemos dos opciones. Hacer tacticismo y entonces decir, no, nosotros nos tenemos que separar de este acuerdo que tenemos con esta fuerza política porque nos interesa electoralmente marcar una distancia, o ser realmente carteros de la ciudadanía y asumir que podemos estar de acuerdo en cosas con fuerzas políticas y llevarlo adelante. En general, nos hemos movido hasta ahora en un terreno que tenía que ver con la confrontación. ¿Por qué? Porque Partido Popular y Partido Socialista nos han demostrado una vez tras otra y sistemáticamente que han hecho unos programas y han gobernado de otra forma. En el caso de Ciudadanos, es un partido al que se le conoce una trayectoria en Cataluña de 8 o 9 años, ¿no? Es un partido que nace en Cataluña, es un partido catalán al que se le conoce una trayectoria allí. Bueno, vamos a ver qué proponen en Madrid y vamos a sentarnos a hablar desde una aproximación, desde una aproximación no sectaria y dialogante, que es otra cosa que la ciudadanía nos está pidiendo. Yo creo que va a haber cosas, en las que no nos vamos a encontrar y creo que va a haber cosas en las que sí. Tengo claro, por ejemplo, que la propuesta del modelo de contrato único que arranca con los 2 primeros años en los que te pueden despedir por 12 días por año trabajado, complementado además con un modelo de contratación por el que el primer año de contratación el empresario no tributa por el contratado, es una invitación al despido en 1 o 2 años y a la precarización de los empleos. En eso no nos vamos a encontrar. ¿Pero por qué no nos vamos a encontrar en poner en la Asamblea de Madrid el diputado 130? ¿Por qué no nos vamos a encontrar en una comisión de la verdad de investigación sobre la corrupción en esta región? ¿Por qué no nos vamos a encontrar en esas medidas? Pues nos sentaremos, dialogaremos y en lo que estemos de acuerdo estaremos de acuerdo, le pese a quien le pese y nos cueste tácticamente en términos electorales lo que nos cueste, porque nosotros no vamos a las instituciones a hacer táctica política, sino a hacer la política que nos mandata la ciudadanía. A ver, Ramón, pero sí que no es simplemente el tema del mandato de la ciudadanía, el tema es cuál es la tesitura política que hay en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Después de 25 años de gobierno del Partido Popular y de la destrucción del tejido económico, social y asociativo de esta ciudad y de la comunidad. Es que el reto es fundamental. El reto, si no se desaloja el Partido Popular, todo el resto de cuestiones pasan a un segundo término. Primera cuestión, desalojar al Partido Popular. Segunda cuestión fundamental, responder al programa que los ciudadanos han puesto en la calle. No has dicho desalojar al PP, yo he visto a Sofía asentir. Bueno, me encanta. Espero que no nos encontremos con sustos en los días posteriores al 25 de mayo. Me encanta que Sofía asienta, me encanta que Sofía diga que quiere una enseñanza pública y de calidad, que eso significa también que hay una modificación de la adjudicación presupuestaria y del papel de la escuela pública. Me encanta que diga no a la política de privatizaciones y significa el que se revierte todos los procesos que ha habido en la Comunidad de Madrid al respecto, y me encanta de que haya un programa de mayoría social, más allá de cuáles sean los orígenes políticos de cada uno. Yo lo que creo es que hay una prueba de los hechos, y esa prueba de los hechos se va a dar en la campaña electoral y al día siguiente de acabar las elecciones, porque hay que configurar una nueva mayoría política. Eso es un reto de forma inevitable que se va a tener. Sofía. Has dicho que te encanta que asienta que hay que desalojar al PP, ¿no? Nosotros tenemos una línea muy roja muy clara, que es por la que no apoyaremos la investidura de Susana en Andalucía, y es la corrupción.
no vamos... Esa línea roja en Madrid es una autopista, no hay problema. No vamos a apoyar a ningún partido que en sus listas lleva corruptos, porque es algo que la ciudadanía no tolera y nosotros no tenemos que tolerar. Yo creo que no tengo nada más que decir. Juan. Bueno, yo no sé si podemos estar abundando sobre el asunto. Yo me ratifico. Quiero decir, si a Esperanza Aguirre le faltan votos para gobernar en Madrid, los va a tener, espero, de Ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, yo como desde una perspectiva de partido que no está en ese ámbito, sea el PSOE, sea Izquierda Unida, sea ahora Madrid, no puedo entender que haya ningún tipo de similitud con Ciudadanos. Es decir, por mucho que me parezca muy bien que desde un punto de vista civilizado eso llegue a ser así cuando los resultados electorales estén en la mano. Probablemente ahí sí, pero en el terreno de la hipótesis, yo como elector realmente... sinceramente, no, que es solo como lo veo, como lector, no como, y como ciudadano y como normal y como sujeto político en cuanto ciudadano. A mí no me suena bien. Pero fíjate que la política a menudo le sucede que no se compone de hipótesis casi nunca, se compone de prácticas. Y cuando uno llega mandatado por la ciudadanía con un programa, tiene que ir al Parlamento a ponerse de acuerdo con quien esté de acuerdo con él. Y nosotros, me consta que con el programa de Ciudadanos en muchas cosas no estamos de acuerdo. Te digo un ejemplo. El ejemplo es la propuesta del contrato único, que es la propuesta esta estrella de Garicano, que es un desastre social. Que es un desastre social. Estoy de acuerdo, pero eso no lo va a llevar a la Comunidad de Madrid. Esa propuesta es un desastre social y ahí no nos vamos a encontrar. Pero en lo que tenga que ver con regeneración democrática, si dicen lo mismo que nosotros, pero media hora después, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pues porque media hora después te han quitado el voto, por ejemplo. Pero es que, de nuevo, estamos ante el problema del tacticismo y de si nos quitan los votos o no nos quitan los votos. Mira, es que nosotros no somos eso. Es que nosotros no somos una máquina de recoger votos. Nosotros somos la gente cansada de esperar el cambio en la Comunidad de Madrid. La gente lleva esperando una fuerza de cambio contra el Partido Popular en la Comunidad de Madrid muchísimos años. Claro. Y no ha habido capacidad por parte de la izquierda, que lleva mirándose el ombligo 20 años, en guerras internas, viendo a ver a quién pone y a quién quita, con candidatos que ganan primarias y se van de sus formaciones, con comisiones gestoras dirigiendo partidos y poniendo candidatos a dedo por muy magníficos que sean en metafísica. La izquierda lleva 20 años mirándose el ombligo en Madrid. No ha sido capaz de impulsar un cambio. Ahora la gente se ha cansado y se ha organizado a través de Podemos para echar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Esa es la opción que nosotros representamos y además la representamos a través de un programa participativo hecho con la gente y para la gente. Si ese programa nos mandata hacer una comisión de investigación sobre corrupción en la Comunidad de Madrid, la vamos a hacer. Y si a Ciudadanos le parece bien que la hagamos, la haremos juntos y propondremos juntos en la Asamblea de Madrid hacerla, y eso tiene todo el sentido, aunque no nos pongamos de acuerdo después en el modelo de contratación ese precarizador que ellos proponen. Bueno, pues esto es así, la política es así, pero la gente demanda diálogo y entendimiento en las medidas fundamentales y la gente reclama dureza con la corrupción y no solo con la corrupción de quienes se han metido algo de dinero en el bolsillo, sino con la corrupción como forma de gobierno, con las instituciones mirando hacia los poderosos y no mirando hacia la ciudadanía. Bueno, tenemos que seguir avanzando, tenemos que hablar un poco más en profundidad de lo que está pasando y puede pasar en Andalucía. Una última pregunta a modo de conclusión para cerrar este bloque, y es que tenemos la sensación de que, bueno, a pesar de la corrupción, a pesar de la política de los recortes, a pesar de salir a la calle a decir que no al aborto, a pesar de todas estas cosas y estas reacciones frente a las políticas del PP, al final este señor, que es el que nos representa a todos, sale y dice que aquí no hay que cambiar nada y que todo debe seguir igual y que todo ha sido un problema de comunicación. Yo no lo puedo entender, pero bueno, os dejo 30 segundos de conclusiones para cerrar este bloque y continuamos. Sofía. Si es un problema de comunicación, por favor, que cambien a la agencia de comunicación que les lleva la comunicación, porque es error tras error. En vez de hacer autocrítica, que es lo que nos hace avanzar no solo como personas, sino también como instituciones y mucho más como partidos políticos, fomentar el debate a nivel interno, que siempre es constructivo, lo único que hacen ellos es excusa tras excusa, tropiezo tras tropiezo. Juan. Bueno, pues más o menos es el... Lo que pasa es que, claro... Si yo vas a estar ahora de acuerdo con Ciudadanos, después de la tardecita... No, porque tampoco había más cosas. Es decir, yo no hago confrontación política, yo en todo caso hago análisis desde el punto de vista de un ciudadano que entiende las cosas de una determinada manera. Se vea como se vea, yo en el caso... Yo no me gustaría
que la última palabra fuera que parece que yo estoy en contra de que los partidos políticos se entiendan. Yo no estoy en contra de que los partidos políticos se entiendan. Lo que me parece es que empezar la casa por el tejado. Es decir, hablar ahora de coincidencia entre dos apuestas tan diferentes me parece complicado. Eso es lo único que quería matizar. Enrique. No, yo creo que lo que ha sucedido estos días en el Partido Popular cara a la ciudadanía con las intervenciones de Rajoy, Cospedal y compañía es agudizar más el escándalo de tener estos gobernantes y este partido a la cabeza de todas las instituciones. Y para mí hace todavía más perentoria lo que dije antes. Aquí debe haber un pacto previo, que es el desalojar al Partido Popular. Me parece que es una necesidad de salud pública. Solo se debe establecer en política cuando se concurre a las elecciones un pacto, y es el pacto con la ciudadanía, porque estamos bastante cansados. Ese es un pacto con la ciudadanía. A ver si estamos bastante cansados de formaciones políticas que proponen medidas, después llegan a acuerdos y a pactos de mesas camilla, se olvidan de su programa, lo meten en un cajón y gobiernan contra los intereses de su gente. Eso ha pasado en la última legislatura del Partido Popular y pasó en la anterior del Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero. Para que no pase eso, el pacto fundamental que hay que establecer es con la gente. Y establecer un pacto con la gente no es llegar a la campaña electoral y prometerle a la gente el oro y el moro. El pacto que hay que establecer es establecer medidas y mecanismos de rendición de cuentas y de revocación para los representantes que no cumplen y que no están a la altura. Ese es el acuerdo que hay que establecer. Después, sobre echar al Partido Popular, pues es evidente que es una prioridad en esta región, por una cuestión fundamentalmente de salud y de higiene democrática. El Partido Popular ha encabezado un proyecto que ha facilitado que la corrupción se convirtiera en un fenómeno estructural en esta región, que no fuera un fenómeno de unos cuantos que se llevaban algo de dinero al bolsillo, sino que fuera una apuesta completa de las instituciones al servicio de los de arriba, y además un modelo que está agotado, un proyecto que está agotado, está profundamente agotado, un proyecto que nos propone Eurovegas, que es un desastre social, pero que además no viene, un proyecto que nos propone los Juegos Olímpicos, que es un desastre, pero que además no vienen, o sea, un proyecto que está agotado y además que está encabezado por los protagonistas de la gran corrupción en esta región en los últimos años. Bueno, seguiremos hablando la semana que viene de actualidad política, que es la que nos concierne a todos, pero nos bajamos a Andalucía para ver qué está pasando. Tras su victoria en las elecciones autonómicas del pasado 22 de marzo, el PSOE negocia a varias bandas la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Como punto de partida, todas las formaciones están planteando posiciones de máximos que hacen muy difícil el proceso de designación. Las elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo y las declaraciones de la antigua cúpula de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE son factores que complican las conversaciones. El PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida sostienen que votarán en contra de la investidura de Díaz en cuantas votaciones se celebren, salvo que se cumplan determinadas condiciones, lo que abocaría a la comunidad a una nueva convocatoria electoral, un escenario que ningún partido en realidad contempla ni desea. Bueno, nos estábamos riendo porque aquí seguía el debate, pero yo por narices me voy al siguiente, que es el de la investidura de Susana Díaz en Andalucía. Esto es un poco confuso, la verdad, permítanme que os lo pregunte. 3 procesos, en el primero tiene que conseguir mayoría absoluta, en el segundo y en el tercero mayoría simple, pero parece ser que ninguno de los que estáis aquí presentes se lo vaya a poner nada fácil. Vamos a intentar esclarecer eso, por favor, con el único andaluz que hay en esta mesa. Bueno, hay una cosa que tanto en Andalucía como en las elecciones generales a mí me sigue preocupando mucho, que es el enorme espacio de tiempo que existe entre el momento de unas elecciones y el momento en que se constituye un nuevo gobierno que empieza a gobernar en serio la comunidad. Me parece absolutamente, evitable. Yo tengo en la retina imágenes de Inglaterra, donde al día siguiente de las elecciones están ya los camiones de la mudanza del primer ministro entrante y del primer ministro saliente, cambiando las cosas para empezar a gobernar inmediatamente. Nos ha pasado, lo hemos visto en Grecia recientemente. Quiero decir, ¿por qué aquí tenemos que tirarnos tanto tiempo entre unas elecciones y el momento de empezar a gobernar? Es concebible que la primera sesión de investidura, que además se sabe que va a ser nula ya de antemano, va a ser nada menos que el día 29 de abril, un mes y 5 días después de las elecciones, que la constitución del Parlamento va a ser este jueves día 16, cuando casi ha pasado un mes, que si no se consigue la investidura de Susana el día 29 de abril, eso significa que la segunda vuelta ella tiene la prerrogativa de poder convocarla hasta 2 meses después. Es decir, que nos podemos meter
en finales de junio, cuando ya acabe el curso académico, con la segunda vuelta de la investidura de Susana Sinacer, para poder tener todos los elementos de juicio necesarios una vez que se hayan convocado ya las elecciones municipales y autonómicas. Estaba todo calculado desde el principio así. Eso es lo que realmente... Ahora mismo, además, tenemos las componendas. Quiero decir, ¿por qué las componendas empiezan por la mesa del Parlamento? No sé si se ha contado suficientemente, pero este jueves, en la mesa del Parlamento, al componerse, pueden pasar cosas que no sé si hemos previsto lo suficiente. La única suma de tal como está compuesto el Parlamento andaluz ahora mismo, que permite sumar más diputados que los que tiene Susana Díaz, es la suma del PP y de Podemos. 47 frente a 48. Bueno, existe la posibilidad, y hoy se ha publicado en todos sitios, que el PP en un momento dado, porque no necesita contar con la voluntad de Podemos, le otorgue la presidencia del Parlamento a Podemos el próximo jueves. Hasta esa componenda es posible. Y en eso estamos. Ramón. Ay, es muy sencillo. La cuestión de Andalucía es muy sencilla. Primero, hay un trámite parlamentario, que es el que se ha contado, pero la cuestión de calado es la cuestión política, no la de los plazos y la de los trámites parlamentarios. Los plazos pues son los que son, y yo tampoco sé muy bien por qué. Supongo que su motivo habrá, pero no tengo la menor idea. Pero la cuestión de calado es la cuestión política, y la cuestión de calado, que es la cuestión política, es la que tiene que ver con a dónde ha mirado Susana Díaz para buscar apoyo. Lo que ha explicitado es que miraba hacia Podemos. Podemos le ha puesto tres condiciones muy sencillas, de las que con dos, por cierto, no tiene ningún problema. Tiene problema con una. Ella sabrá qué le debe a Chaves y a Griñán para no exigirle a dos personas en la situación procesal de Chaves y Griñán. Manuel Chaves declaraba esta mañana en la Audiencia Nacional, creo, ¿no? No, en el Tribunal Supremo, claro, porque es aforado. En el Tribunal Supremo, perdón. Declaraba esta mañana Manuel Chaves en el Tribunal Supremo por el caso de los ERES, pero independientemente del procedimiento judicial, Chaves y Griñán son dos señores que tienen la responsabilidad política de lo que ha sucedido por debajo de ellos. Exactamente igual que lo decimos sobre Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que es presidenta del PP desde 2003. Por debajo suyo ha habido todas las tramas de corrupción habidas y por haber, y a ella las balas le silban. Pues a estos dos igual. Que se vayan, que dejen de ser cargos públicos. Es muy sencillo. Y ese es el único problema que tiene el Partido Socialista, además, para que Teresa Rodríguez le vote la investidura, porque las otras dos medidas se las habían comprado. El único problema que tienen es que se vayan Chaves y Griñán. Susana Díaz sabrá qué le debe a Chaves y a Griñán para que no puedan irse de sus escaños para facilitar su investidura. Y si no lo hacen, que creo que no lo van a hacer, que busquen los votos en otro sitio. No sé si en la bancada de Ciudadanos o si no en la del Partido Popular. ¿Me permite que matice una cosa que es de cuestión de datos? Matiza brevemente, porque es decir, si no abarcáis el debate. El Supremo es muy posible que dictamine sobre la responsabilidad de Griñán y Chaves antes que la segunda sesión de investidura. Qué casualidad. Porque ya entonces Susana podrá ampararse en una decisión judicial y no tendrá que tomar una decisión política. ¿De qué? Sí, no, yo lo primero que creo que es muy bueno hacer la lectura de lo que dijeron los electores, ya que hablamos de la sociedad. Los electores dieron una mayoría al Partido Socialista, sin ser mayoría absoluta, con lo cual la forma de gobierno tiene que cambiar. Ese es un mensaje clarísimo. Dos, generaron una fuerza política nueva en ascenso, Ciudadanos, que acabó y liquidó directamente a UPyD, le pegaron un varapalo al Partido Popular extraordinario, y Podemos, en contra de lo que muchas veces se ha valorado dentro de la misma fila de Podemos, obtuvo un resultado para mí extraordinario y que refleja que es una fuerza en ascenso y en ese sentido muy condicionante de la realidad política andaluza. Es decir, Podemos en ese sentido va a tener que implicarse en el proceso andaluz de una forma radicalmente diferente a la que se había implicado hasta el momento. A mí me parece que la propuesta de Podemos de las tres medidas me parece absolutamente razonable. Me parece que Susana, si quiere gobernar de otra forma, tiene que asumirlas. No son ni siquiera propuestas de reparto de poder ni de reparto de gobierno, como es el caso del Partido Popular, que le está proponiendo danos los ayuntamientos y te apoyamos en la comunidad. Yo creo que es una cosa de sentido común y bastante sensata. Yo creo que Juan ha apuntado una cuestión que es importante, que Susana está esperando que el Supremo le resuelva la papeleta para poder salir hacia adelante. Y en tercer lugar, yo lo que sí creo que hay un escenario que es muy malo para todos, quizá para que menos para Susana, que es la repetición de elecciones.
Para mí la repetición de elecciones posiblemente daría una combinación y posiblemente el principal castigado en eso fuese Podemos. Pero estamos hablando de que eso puede ser una posibilidad muy Yo es real. una hipótesis que la sitúo no como la probable. Yo espero que no se llegue, además, porque sería malo para Andalucía, malo para las fuerzas que plantean un cambio. No tengo ningún tipo de duda de eso, ¿no? Sofía. A mí me preocupan dos cosas, ¿no? La primera es que Susana Díez lleve en sus filas a dos personas como Chávez y Griñán, cuya... Tampoco la llevan en sus filas, ¿eh? Están en su partido, pero están en Madrid, no están en el gobierno. Sí, bueno, andaluz. pero les apoya, ¿no? Y están... Los defiende. Sí, están ahí. Entonces, que ampare a estas dos personas que están metidas, imputadas por los casos de los ERES, me lleva a cuestionar qué clase de política va a llevar a cabo Susana Díez. Y luego también me preocupa el hecho de que no haya responsabilidad política. O sea, señores, váyanse, retírense. O sea, lo han hecho mal, váyanse. Dejen paso a los que realmente tenemos ganas y somos conscientes de la responsabilidad que entraña tener un cargo público, ¿no? Y no pretendan jugar con la ciudadanía. La ciudadanía está cansada, no quiere corrupción. Y Ciudadanos no queremos corrupción, de nuestros votos no dependerán que dos personas imputadas por corrupción accedan al poder, desde luego. O sea, que os abstenéis con toda seguridad. Yo no sé lo que van a hacer en Andalucía, esa es la línea roja que hay, la corrupción. Ahí lo dejamos, ya veremos qué pasa. Ramón. No, ya habéis dicho todo lo que queríais decir. Por primera vez, aquí lo dejamos. No, en mi caso tengo bastantes más cosas, pero vamos, no sé si vienen a Cuéntalas. cuento, ¿no? Yo creo que se está mareando la perdiz demasiado a la hora de tomar decisiones. No entiendo por qué hay que tardar tanto en llegar a acuerdos. Es decir, hoy estamos ya a día 14 de abril, casi un mes después de las elecciones, y prácticamente parece que estemos en el día después. Solo ha cambiado una cosa, y eso sí que me interesa hacerlo notar. El día de las elecciones por la noche parecía que Susana y los suyos habían ganado la Intemerata. Aquella bajada por la rampa triunfal y cinematográfica, yo creo que ha quedado en la retina de todos los ciudadanos como diciendo, bueno, una de dos. O estos no han mirado bien los datos o tienen alguna carta en la manga que ni todos desconocemos y que en su día se sabrá. Pero aquella sonrisa, aquella alegría, aquella exaltación del éxito, cuando ahora, un mes después, vemos que por cualquier costura se le puede ir todo, aquella, por ejemplo, hablando de costuras, ella fue la primera que el día siguiente a las elecciones empezó a decir habrá que arreglar costuras, cuando hasta el día anterior siempre había dicho que no iba a haber ni agua para prácticamente nadie. Es decir, todo eso, a estas alturas, a mí me parece, hoy por ejemplo, ha habido conversaciones ya con algunos grupos políticos, Podemos, Ciudadanos, otra vez han salido diciendo cosas distintas, cada una de las formaciones. Es decir, como si el tiempo se hubiera detenido, como si no hubiera prisa para nada. A mí eso me impacienta. Yo como andaluz, además voté hace ya más de casi un mes, porque quiero que la cosa cambie. Y lo que tengo claro es que primero, porque tienen una carta en la manga, que es el comodín del público que les dio Izquierda Unida, cuando les aprobó unos presupuestos que le permite gobernar durante todo el año 2015, pase lo que pase, resulta que van a ir pasando las semanas y los meses y nos podemos meter, vete tú a saber, hasta septiembre, sin que ella pueda todavía permitirse, porque para colmo, encima, julio y agosto son meses inhábiles desde el punto de vista electoral, es decir, nos metemos en ese... Claro, por eso, nos metemos con el comodín del público al que yo me refería. Es decir, ¿yo para qué he votado? Si me siguen tomando el pelo, me lo van a seguir tomando y en septiembre no sé qué va a pasar. Y además, ¿para qué he votado además a una formación que no es precisamente el PSOE y ahora mismo tampoco la veo que esté pegando ningún tipo de puñetazo encima de la mesa? Lo siento, estoy desconcertado como votante y como ciudadano. Ramón, ¿quieres contestarle o pasamos Es al que no sé siguiente a qué tema? Porque nos vamos. no sé a qué formación ha votado. Es que claro, Ni lo pienso decir, lógicamente. pues No sé a qué entonces, formación ha votado. No, por contestar. vamos a dejar, Demos vamos a por- dejar 30 segundos, demos contesta por- Ramón, hacemos una última ronda y pasamos a información internacional. Demos Dale. por bueno que se refería a Podemos. Es que la pelota no está en el tejado de quien ha obtenido 15 diputados en el Parlamento andaluz,
quien ha obtenido 15 diputados en el Parlamento andaluz, que decía Enrique que es un buen resultado, y yo estoy de acuerdo, pero está muy por debajo de nuestras expectativas. Nuestras expectativas eran salir a ganar y a desalojar al Partido Socialista de la gestión nefasta que ha hecho la Junta de Andalucía. Quien ha obtenido solo 15 diputados, lo único que puede hacer es lo que decíamos antes, comportarse como un cartero del pueblo, asumir que su programa tiene unos límites y unas líneas rojas, ponerlas sobre la mesa. Y ahora la pelota está en el tejado de Susana Díaz. La pregunta no es por qué Podemos no dar un puñetazo encima de la mesa, porque además el estilo no tiene que ser de dar un puñetazo encima de la mesa. Nosotros encima de la mesa lo que ponemos son propuestas, papeles, propuestas, papeles y demandas. Eso es lo que hay que poner encima de la mesa, no puños. Propuestas, papeles y demandas. Nosotros hemos puesto demandas encima de la mesa y ahora es Susana Díaz la que tiene que decidir si le debe tanto a Chávez y Griñán como para no querer ser investida, o si quiere ser investida, pero entonces los corruptos de su partido se tendrán que ir a casa. Bueno, tampoco se puede poner solo en una condición, quiero decir, tiene que haber muchas más cosas. Hay tres condiciones, son más cosas, pero esta es la que no quieren ni ver. Esta es la que no quieren ni ver. Y no la quieren ni ver porque es probable que los responsables políticos de la Junta de Andalucía durante las últimas décadas tengan o que Susana les deba mucho a estos dos responsables políticos y por tanto no se puede permitir exigirles las actas. Si me permite, lo interpreto yo también, que me parece por lo que me das pie o por lo que das pie. Es decir, no se trata solo de Chávez y Griñán, sino de lo que representan Chávez y Griñán. Claro. Chávez y Griñán representan un régimen político de 35 años en Andalucía, donde no se ha levantado una alfombra en esos 35 años. Y si Susana vuelve a ser presidenta, la apoye quien la apoye, seguirán sin levantarse las alfombras en Andalucía, en las consejerías, en los entes públicos, en las agencias regionales, en las delegaciones del gobierno en cada provincia. Habrá un montón de alfombras que no se levantarán. De esto va la película. Ese es el problema. De esto va la película. Bueno, lo seguimos hablando si queréis en otra ocasión. Pasamos a la información internacional. Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, ha estado protagonizando la información este fin de semana. Parece que se identifica este encuentro como el del entendimiento entre diferentes países y que además tenemos ya nombres de candidatos a las elecciones presidenciales. El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba se escenificó este fin de semana en Panamá, donde los líderes de los países acudieron para participar en la Cumbre de las Américas y que ha pasado a la historia como el encuentro del entendimiento. El descongelamiento de las relaciones entre los dos países, anunciados a finales de 2014, podría materializarse con el anuncio de Barack Obama sobre la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que permitiría levantar una serie de sanciones a la isla. Mientras tanto, en Estados Unidos, Hillary Clinton ya ha anunciado que será la candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del próximo 2016. Bueno, Hillary lo va a intentar por segunda vez, parece que los demócratas vienen así, es el único nombre que conocemos de momento y no sé qué valoración tenéis de que esta señora pueda ser posible presidenta de los Estados Unidos. Juan. Bueno, y parece ser una encuesta que las primarias se la va a llevar de calle, y que sobre todo porque está cambiando los modos y maneras, ha dejado el avión, ha apostado por una furgoneta, es decir, se ha apostado por las redes sociales, ha empezado a saludar a la gente, ha dejado la sobrevía aparcada, pero de todas maneras a mí se me olvida que ha sido la ejecutora de la política exterior de Obama durante 4 años y que no ha sido precisamente una política beneficiosa para la mayor parte de los puntos calientes del planeta. Quiero decir, yo creo que Hillary Clinton es una persona que va a significar probablemente no la continuidad, suponiendo que sustituyera a Obama, sino a pesar de todas las críticas que hay que hacerle a la política internacional de Obama, yo creo que Clinton la va a empeorar, sin ninguna duda. Es decir, Obama tiene muchas críticas que hacerse a todo lo que ha sido su relación con el Oriente Medio, con África, con Asia, con los lugares verdaderamente complicados del planeta. Clinton, yo recuerdo toda su trayectoria como secretaria de Estado, no me da buen augurio. Y ella lo sabe, no solo lo sabe, sino que solo su campaña la centra en cuestiones domésticas. Ya sus propios asesores han anunciado que prácticamente no piensa hablar de política internacional. Fíjate que Hillary Clinton era una de las primeras que aconsejaba a Obama que se replanteara esa relación con Cuba, que se planteara ese fin del bloqueo. No sé si lo que antes funcionó como
algo muy a favor electoralmente, como era la defensa del bloqueo, ahora ya se ha roto y tenemos otro marco. Sí, yo creo que el marco de la Cumbre de las Américas es el marco del futuro, eso no hay vuelta atrás. Hombre, si ganan los republicanos, porque la verdad que cada candidato republicano que sale da más miedo que el anterior, o sea, seamos claros, la bondad de Clinton viene por el contrapunto con lo que tiene enfrente, no por sus propias políticas, ¿no? Porque yo coincido con Juan en lo que ha hecho en el análisis de la política internacional, que además Obama está muy al margen hasta el último periodo, realmente hasta el último periodo, que es cuando se más ha implicado y ha sido Hillary la máxima responsable, y encima con todo el peso que tiene dentro de ella y de su fuerza el mismo lobby judío, ¿no? y de Israel, ¿no? Entonces yo lo que sí creo es que el rumbo marcado en la Cumbre de las Américas en relación a Cuba va a continuar, eso me parece inevitable, y la segunda cuestión es que en el terreno doméstico hay que ver cómo venden los logros domésticos con una Cámara de Representantes bloqueada, con un presupuesto que todos los años se sitúa en el aire porque los republicanos no dan el plazo, sino siguen parando la Medicare, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que sucede es que por el momento el Partido Republicano no tiene un candidato de mayorías, tiene un candidato de minorías, ¿no? Y eso que le funciona en las elecciones de medio término, en las más generales no le va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Clinton es claramente favorito. Ramón. Pues no tengo una valoración sobre los candidatos a candidatos de los partidos americanos. Sí tengo una valoración magnífica de lo que ha sucedido con Cuba. El bloqueo y la ofensiva de una y otra parte han sido la nota predominante en las relaciones internacionales entre dos países que están muy próximos, y la ruptura de esa situación de bloqueo y el avance hacia una situación de cooperación en relaciones internacionales, como por cierto decimos siempre, es una magnífica noticia. Sofía. Primero decir que Clinton, cada vez que salta a la escena pública, su popularidad decrece, con lo cual habría que ver qué otros candidatos se presentan y ver cómo evoluciona, ¿no? Porque cuando perdió la carrera contra Obama, al principio era ella la favorita frente a Obama, y poco a poco vimos cómo Obama consiguió ganar las elecciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro decir que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba pues, pone de manifiesto por una parte la necesidad de Cuba también de desbloquear su economía, ¿no? Y por otra, por fin se acaba con uno de los conflictos míticos de la Guerra Fría que están todavía vigentes, ¿no? Que parece que la Guerra Fría queda muy, muy atrás, pero realmente todavía hay conflictos que quedan sin resolver, y este era uno de ellos. Yo creo que es un gran paso hacia adelante. Bueno, podemos hacer una lectura sin duda positiva de ese encuentro, ¿no? Entre Castro y Obama. Por primera vez se veía hasta Raúl Castro emocionado. Sí, de todas maneras te diré, hasta el Obama, por mucha voluntad que tenga, el embargo no lo va a poder levantar si el Congreso no se lo consiente, ¿eh? Y no está nada claro que el Congreso precisamente se lo pueda consentir. En principio no deja de ser un buen síntoma que un presidente de Cuba y un presidente de Estados Unidos se hayan dado la mano, que han sido muy pocas veces, quiero recordar que han sido 4 a lo largo desde 1959, pero eso no significa que se pueda ser demasiado optimista. Hombre, yo no sé, pero la única cosa que he visto resaltar en los periódicos hasta ahora que los cubanos han salido ganando es que ya por fin tienen la web de Airbnb para poder alquilar. Si me parece no, y que luego después, y que por lo visto en breve, van a poder tener embajada. No sé si son suficientes pasos, la verdad. En relaciones internacionales, yo creo que no se le escapa a nadie que las escenificaciones y los gestos son importantes. Entonces, la reunión entre presidentes y el hecho de que se den la mano no es solo una foto, es un gesto y una escenificación de algo más. El funeral de Mandela también, ha habido, sí, pero no estaban escenificando lo mismo. Ha habido, no significaba lo mismo el mismo gesto en ese contexto que en este. Ha habido muy malas consecuencias para las poblaciones, especialmente para la cubana, del bloqueo de Estados Unidos. El avance hacia una situación de normalización de las relaciones y de cooperación internacional en una región que ha sido un foco de conflicto durante años no puede ser nada más que una buena noticia, Juan, y veremos cómo avanza la cosa, pero de momento, cuando
en un polo de malas noticias se genera una buena, saludémosla. Sí, pero que quiten el embargo, que es la clave del asunto. Lo demás son un poquito fuegos artificiales, sinceramente. Para celebrarlos, por supuesto, pero fuegos artificiales. Juan, Ramón, que os veo hoy, cuando otras veces os he visto muy de acuerdo, hoy os veo discutiendo, eso me gusta, que eso es muy sano. Nosotros nos tenemos que despedir porque, sintiéndolo mucho, hemos llegado al final, nos hemos comido todo el tiempo a lo tonto hablando de política nacional al principio. Nosotros nos tenemos que ver ya el próximo martes, pero como siempre os dejamos con nuestro tornillo, nuestro espacio de periodismo feminista de guerra. Hasta entonces. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de que lo personal es político. Según la RAE, personal es perteneciente o relativo a la persona y propio o particular de ella. Y político es perteneciente o relativo a la doctrina política y perteneciente o relativo a la actividad política. Esta vez la RAE no se lo ha currado mucho, así que nosotras vamos a considerar que político es lo relativo al poder y personal es la capacidad que cada cual tiene para influir en cómo se reparte ese poder. Lo personal es político es un lema que acuñó Kate Millett en los 70 dentro de lo que se llamó el feminismo radical, como si hubiera algún feminismo que no lo fuera. Significa que los discursos y posiciones políticas tienen implicaciones personales y las actuaciones en la vida personal tienen implicaciones políticas. O sea que si eres feminista en la calle, en la tele, en la administración, en clase, tienes que serlo también en casa, en la cocina, en la cama, en la oficina, en los bares, en la fábrica. Es entender que el feminismo tiene que ver con cómo actúas respecto a el cuerpo, cómo te relacionas con el tuyo y con el del resto, si lo castigas o lo cuidas, si esperas que se ciña a patrones impuestos, si lo vives como un arma o como una amenaza. El amor, cómo quieres y te dejas querer está directamente relacionado con el poder. Si hay control, celos, dependencia emocional, obsesión por encontrar pareja, empeño en las historias de amor eternas. La manera de querer es poder. El sexo. La forma en que follas es política. Lo es presionar para tener sexo, imponer la penetración, dar por hecha la heterosexualidad, no querer usar condón. El trabajo. ¿Trabajas o tienes empleo? ¿Y en casa trabajas? Los cuidados. ¿A quién cuidas? ¿Quién te cuida? ¿Quién cuida a tu alrededor? ¿Cómo se valoran los cuidados? Eso es poder, eso es política. Hoy os dejamos con una frase del movimiento feminista. Ni mi cuerpo, ni mi coño, ni mi forma de follar se arrodillarán al sistema patriarcal. Hasta la próxima vez, que nos dejen salir. Me gusta ser una